Perfecto. Entonces, decíamos que su palabra en esta mañana se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, entre los versículos 7 y 10. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una parábola que el Señor le dirige a sus discípulos. Y dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Esta es una parábola, una de las tantas parábolas que nuestro Señor Jesucristo pronunció durante su ministerio terrenal. Y esta es una forma, ¿no es cierto?, de y poder ilustrar algunas enseñanzas para la mejor comprensión o más fácil comprensión de los oyentes, de los principios y de las enseñanzas que Jesús quería entregar. Entonces utilizaba este método, ¿no es cierto?, de hablar en parábolas para que fuera más comprensible para las personas, pero detrás de ellas hay siempre un principio o una enseñanza profunda que Jesús quiere mostrarnos. Si vemos el contexto, vamos a nuestras Biblias, ¿no es cierto?, vemos que en los versículos anteriores Jesús le estaba enseñando acerca del poder de la fe, porque los discípulos le habían pedido a Jesús que les aumentara la fe. Y él le dice: bueno, si ustedes tuviesen fe como un grano, ¿no es cierto?, de mostaza, podrían decirle a un árbol que se desarraigara o al monte que finalmente se moviera. Entonces, en ese contexto, tal vez era fácil para los discípulos haber caído en el error de creer que su fe lo hacía una persona importante, alguien grande, ¿no es cierto?, alguien digno de consideración por los otros. Entonces, a reglón seguido, Jesús les entrega esta parábola, la parábola del siervo inútil, ¿bien?, para tal vez poner las cosas en su lugar, para que ellos mantuvieran los pies en la tierra. Y Jesús, como les decía, enseña por parábola algunas cosas que son importantísimas para que todos sus discípulos puedan comprender. E inicia entonces esta parábola interpelando a los propios discípulos que estaban escuchándole cuál sería su conducta, ¿no es cierto?, si ellos fueran amos de algún siervo. Lo compara con lo que en general las personas usualmente hacen, ¿no es cierto?, cuando están en la posición de amo y tienen algún sirviente a su servicio. Entonces les dice, al inicio de la parábola, como leímos, les pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Entonces Jesús los interpela y dice: ninguno, da a entender, ¿no es cierto?, que ninguno invitaría a su siervo, a su sirviente, a sentarse a la mesa y comer con él. También les dice que ninguno prepararía la cena y luego serviría a su sirviente. Y finalmente les dice que ninguno probablemente le daría gracias a su sirviente, a su siervo, por las cosas que ha hecho. Entonces esta parábola invita a los discípulos a analizarse ellos mismos, a verse ellos mismos en la posición contraria, en la posición de siervo.
Al interpretar esta parábola de Jesús, debemos cuidar de no creer que esta es la actitud correcta de los amos. Jesús nos está enseñando que esta sea la actitud correcta de todo aquel que tiene gente a su servicio. Algún empleador, ¿no es cierto?, que tenga empleados o trabajadores, alguna persona que tenga a alguien que le sirva en su hogar, en fin. No es la actitud correcta, no está enseñando eso Jesús. Lo que Jesús está describiendo aquí es lo que normalmente una persona común y corriente, ¿no es cierto?, haría en la posición de amo. En la posición de amo con respecto a su siervo, a su sirviente. Pero debemos recordar que Él mismo, Jesús, no actuaría de esa forma, porque Él es un amo distinto. Él es un Señor distinto, no como cualquier otro amo. Él es diferente. Podemos ver esto, ¿no es cierto?, en la parábola paralela a esta, que está también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en los versos 35 y 37. En Lucas 12, versos 35 y 37, donde Jesús describe cuál es su actitud como amo con respecto a quienes le sirven. Y dice así, ¿no es cierto? Esta es la parábola, ustedes la conocen, del siervo vigilante. Y en ella Jesús dice lo siguiente, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, al revés de los siervos, ¿no es cierto?, inútiles, al revés de esa parábola, Jesús enseña que Él como amo será un amo que sí invitará a sus siervos a la mesa y que sí les servirá y que sí, ¿no es cierto?, los invitará a estar con Él. Lo que ilustra esta parábola es entonces la actitud correcta que debe tener un siervo de Dios. Y así entonces, cuando todo esté hecho según se nos mande, cuando hagamos todo lo que se nos mande, ningún mérito tenemos. Eso es lo que nos quiere enseñar. No es que la palabra inútil en esta parábola quiera decir que no tiene ningún valor lo que hagamos, no, sino que no tiene ningún mérito en el sentido de la recompensa que nosotros pudiésemos esperar. Porque en realidad ninguna recompensa debemos esperar por cumplir con las obligaciones que tenemos para con nuestro Dios. ¿Bien? Porque en todo caso, siempre que cumplamos con nuestro deber, con nuestra obligación, siempre que cumplamos con aquello que Dios nos ordena, ningún mérito tenemos, y aunque recibamos una recompensa de su parte, es simplemente por gracia, por su gracia, no porque nosotros nos merezcamos, porque en definitiva Dios merece Él toda la honra, toda la gloria y todo nuestro servicio. Entonces, finalmente, aunque cumplamos con su palabra, bien, ningún mérito extra tenemos como siervos de Él, sino que simplemente, como dice las Escrituras en otro pasaje, ¿no es cierto?, hacemos lo que debíamos hacer. Por ello, queridas hermanas, queridos hermanos, debemos entender que nada de lo que nosotros podamos hacer, ninguna de nuestras obras compran nuestra salvación. Ninguna. Ninguna acción que nosotros hagamos obedeciendo a nuestro Dios, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo la palabra que Cristo nos ha ordenado,
ninguna de esas cosas a nosotros nos compra la salvación, porque la salvación no es por mérito nuestro, sino que por gracia. Es una concesión graciosa que Dios nos da a nosotros. Lo vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en Tito 3, versos 4 y 5. En la carta que Pablo le escribe a Tito, le enseña lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, recalca que aunque nosotros hagamos las obras que Cristo nos pide, ¿no es cierto?, que debemos cumplirlas, por supuesto, en realidad la salvación no es porque esas obras sean meritorias, sino que porque Él, por gracia, nos quiere salvar. Después de cumplir nuestros deberes, como siervos inútiles, entonces, debemos considerarnos. El propio Isaías, el profeta Isaías, a su vez, en el capítulo 64 y en el verso 6, Isaías 64, 6, se refiere a esto. Nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, todas nuestras justicias, todas las obras justas que nosotros podamos realizar, en realidad no tienen un mérito propio, no tienen un mérito en sí mismo, que merezca alguna recompensa. No podemos exigir una recompensa por esas cosas, ¿no es cierto?, por cumplir las obligaciones que tenemos. Insisto, cualquier recompensa que Dios nos dé es simplemente por misericordia y por gracia. Entonces debemos enfatizar, como discípulos de Jesús, nuestro deber de obediencia. Nuestro deber de obediencia. La obediencia es fundamental para todo cristiano, para todo discípulo de Jesucristo. Lo que debíamos hacer, hicimos, dice Lucas 17:10, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y obedecemos a Dios solo por amor y por fidelidad. Esa debe ser nuestra motivación, no otra, no la espera de la recompensa, por amor a Dios, por amor y fidelidad a nuestro Dios, porque Él fue primeramente amoroso con nosotros y Él fue primeramente fiel con nosotros, porque sus promesas se cumplen. Entonces, queridas hermanas y hermanos, esta parábola del siervo inútil, ¿no es cierto?, como se le denomina, nos recuerda primeramente nuestro deber de obediencia y de fidelidad a Dios. Los que hacen la voluntad del Señor son los que entran en su reino. Nos lo recuerda Mateo en el capítulo 7, en el versículo 21. Mateo 7:21 dice claramente, ¿no es cierto?, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no basta con reconocer el señorío del amo. Como siervo no basta que yo reconozca el señorío de mi amo, sino que además debo obedecer su voluntad. Bien. Cristo es quien nos salva a todos aquellos que obedecemos a la voluntad de nuestro amo y nuestro Señor. La carta a los Hebreos también, ¿no es cierto?, lo dice claramente. En Hebreos 5, versículo 9. Hebreos 5, 9, allí se dice lo siguiente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Para todos los que le obedecen. Jesucristo, habiendo sido perfeccionado, ¿no es cierto?, Él es nuestro Salvador, entonces Él viene a ser la salvación para todos los que obedecen su palabra. Y cuando Él venga, otra vez, los desobedientes a su evangelio van a ser castigados. En la carta que Pedro escribe a la iglesia, ¿no es cierto?, en la primera carta de Pedro, se menciona este suceso. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es la pregunta que nos deja Pedro. Pero sin importar lo que hagamos entonces, los deberes cumplidos, debemos siempre nosotros recordar como discípulos de Cristo que siervos inútiles somos. Somos así porque ningún mérito tenemos en nuestras acciones, porque cualquier recompensa que nuestro Señor Jesucristo nos otorgue va a ser simplemente por su infinita gracia, por su infinita misericordia. Pero aún así, nosotros tenemos la esperanza de alguna vez escuchar, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo al referirse a nosotros, como en la parábola del siervo bueno, ¿no es cierto?, del siervo fiel, que nos diga, una vez cumplida nuestra meta, cumplida nuestra carrera, que nos diga, ¿no es cierto?, bien, buen siervo y fiel has sido, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos ayude a alguna vez, ¿no es cierto?, al final de nuestra existencia, cuando venga su reino en gloria y majestad, a poder escuchar a cada uno de nosotros como discípulos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo, estas hermosas palabras. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor bendiga a cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra y nos permita convertirnos en siervos aprobados ante los ojos de nuestro Señor.